vamos a continuar y yo creo que, como estáis viendo, la verdad es que este año hemos empezado con mucha fuerza. La misma con la que queríamos recordar ahora, la que nos vienen dando con todo su apoyo desde el inicio un gran número de consultoras tecnológicas, aseguradoras, reaseguradoras y correduría de seguros. Unas, como sabéis, llevan tiempo apoyándonos, otras se han incorporado por primera vez y ahora queríamos a todas ellas, desde Community of Insurance, darles las gracias por confiar y valorar nuestro trabajo. Y vamos a continuar, porque ahora seguimos con el siguiente turno de participación de Insurtech. Para ello, tengo de nuevo una gran ayuda y, además, por partida doble. Ana Baranda, directora de Alianzas Estratégicas y Partners de Zurich, y Reggie de Phoenix, co-founder de Digital Insurance Agenda. Cuando queráis. Empezamos ya. La primera presentación va a correr a cargo de Telmo Sixmile, que es el CFO de Batio y que nos vas a hablar sobre el seguro conectado inteligente. Adelante. ¿Es Wax? Muchas gracias, Ana, por tu introducción. Como ha dicho Ana, soy Telmo Sixmile y vengo a hablaros de Batio, que venimos con una propuesta de seguros conectados inteligentes. Para quien no conozca Batio, fue fundada en 2010 y en 2014 fue cuando lanzamos nuestros primeros productos al mercado. Es decir, estuvimos durante 4 años estudiando la tecnología, estudiando la IoT. Y bueno, pues nuestros primeros clientes fueron Amazon, desde Estados Unidos, Leroy Merlin, etcétera. Pero desde el principio teníamos esa visión de hacer B2B2C. Y ya desde el año pasado, desde 2018, somos una empresa participada por Repsol y además tenemos relación comercial con ellos. Además de 5.000 usuarios activos. Y bueno, pues cuando hablamos del mundo de los seguros y de otros sectores, como puede ser el de la banca, etcétera, cada vez estamos hablando más de los GAFA, ¿no? Creo que es algo que la amenaza de este tipo de compañías no hace falta explicarlo ante un público como este. Y por otro lado, también lo que estamos viendo es que viene una avalancha que es el IoT, una avalancha de dispositivos que está conectando en toda clase de espacios. Y claro, ¿qué sucede? Si cada vez tenemos más sensorizados los espacios, claro, podemos predecir los siniestros. Si predecimos los siniestros, bajan los riesgos, pero si bajan los riesgos, bajan las primas. Esto no puede ser. Nosotros no vemos así esto. Creemos que el IoT es una gran oportunidad para el mundo de los seguros, para cambiar la experiencia del cliente y para venderle otra serie de servicios. Nosotros básicamente lo que hacemos es tomamos el IoT con nuestros dispositivos y lo conectamos a otra serie de datos externos que lo enriquecen, que pueden ser datos de vuestras propias compañías o de otros servicios como pueden ser los meteorológicos. Con esto construimos lo que son los servicios Batio y estos servicios Batio los vendemos a las compañías aseguradoras que lo que pueden hacer es ganar relevancia en la vida de sus clientes y mientras bajan el riesgo van subiendo la prevención, es decir, vamos cambiando esa experiencia de usuario por parte de vuestros clientes. Con todo esto, pues bueno, pues al fin y al cabo vendemos esto a los comercios que pueden tener más información sobre cómo funciona su local y además, pues bueno, pues también consiguen una serie de ahorros que luego os explicaré. Y esto es lo que viene a ser pues los seguros inteligentes conectados, dicho brevemente. Pero claro, siempre que hemos ido a hablar de este tipo de IoT llevado a los espacios, del hogar conectado, del comercio conectado, en el mundo de los seguros, la pregunta siempre ha sido la misma. ¿Y quién paga esto? Claro, porque esto tiene un coste. Bueno, nosotros creemos que independientemente de quién lo pague, tiene que tener beneficios para ambas partes, tanto para la aseguradora como para el cliente final. Porque si lo que buscamos es simplemente prevenir el riesgo para que la aseguradora tenga una serie de beneficios, el cliente final no lo va a valorar. Entonces, nuestra propuesta es una propuesta en la que tenemos una prevención de siniestros para el cliente, para el asegurado, de tal manera que no tiene que parar su actividad en ningún momento y además le damos información sobre su negocio. Por poner un ejemplo, podemos decirle qué afluencia de público tiene en función de factores externos, como puede ser el tiempo, y con eso poder tomar decisiones de negocio. Pero aquí viene lo importante, porque claro, yo todavía no respondí a esa pregunta de ¿y quién paga esto? Bueno, esto lo paga el propio cliente, pero ¿cómo? Con los ahorros de energía que va a conseguir. No con los ahorros de energía, sino que con
con los ahorros que le van a venir por una mejor tarifa eléctrica. Y luego os lo explico. Mientras que, claro, los beneficios para la aseguradora, bueno, creo que esto lo tenemos mucho más claro, lo estamos aquí. Pero, en primer lugar, la aseguradora gana relevancia para el cliente, en la vida del cliente, perdón. Y, al final, desde nuestro punto de vista, la relevancia es importantísima, porque, al final, es lo que nos va a permitir seguir existiendo como compañías a largo plazo. Por otro lado, además, tenemos una prolongación del periodo de vida del cliente o una reducción del churn rate y, además, tenemos una serie de ventas cruzadas y ahorros en las reclamaciones por siniestros. De tal manera que, como os decía, estamos mejorando la experiencia del usuario, por un lado, pero también estamos consiguiendo impactos en la cuenta de resultados de la compañía. Para esto hemos construido un business case, no es algo que se nos ocurre a nosotros y que lo hemos presentado aquí, sino que es un business case que está contrastado con varias de las caras que estoy viendo por aquí en esta sala y que estaremos encantados de comentar y de debatir con cualquiera que esté aquí en el momento que queráis. No sé si tengo la pantalla de mi móvil, porque quería haceros una pequeña intro. Sí, veo que sí. Para que os hagáis una idea, independientemente de todos los datos que os podemos dar a las aseguradoras, porque nosotros, a diferencia de los GAFA, que también ofrecen IoT, lo que hacemos es montar un partnership con vosotros y compartir todos los datos, independientemente de que también podamos daros análisis de datos. Pero creemos que los datos en bruto también hay que compartirlos con las compañías. Y bueno, pues el usuario lo que recibe es, como podéis ver aquí, ¿no? En primer lugar, en esta pantalla lo que tiene es un primer aviso en el que le dice que puede tener una tarifa mejor, porque os he dicho que hay unos ahorros que son los que pueden cubrir el gasto del coste de estos dispositivos y de estos servicios. Entonces resulta que entramos aquí y este es un caso típico. Es un caso típico que hemos puesto y nos estamos encontrando que, cambiando de la compañía en la que estaba este comercio a SOM Energía, que es la que nos da ahora mismo este recomendador de tarifa, resulta que el ahorro de este cliente, calculado exactamente para el tipo de consumo que está haciendo, es de entre 1.000 y 1.500 euros al año. Pero ¿qué sucede si digo, no, es que yo no quiero SOM Energía, es que yo resulta que soy de Iberdrola porque es que mi padre trabaja en Iberdrola y, bueno, pues siento mucha afinidad por esta compañía? Iberdrola, Viesgo o me da igual quién. Vamos a poner Viesgo, por ejemplo. Bueno, pues ponemos Viesgo y ya lo que me dice es cuáles son las tarifas de Viesgo con las que podría estar ahorrando en mi factura eléctrica todos los meses. Además de eso, como decimos, tenemos que tener otra serie de beneficios, no solamente el ahorro, que puede ser como el tener la alarma o, bueno, un servicio de seguridad que podemos conectar y desconectar directamente desde la aplicación. Tenemos el control del clima y, como os decía, tenemos también otra serie de datos, como es las veces que se abre y se cierra la puerta de nuestro comercio a lo largo del día. Como veis, podemos ver aquí una gráfica. Esto es nuestra oficina de San Sebastián. Pues bueno, pues se ve perfectamente a primera hora cómo ha estado llegando la gente, luego ha habido menos interacción y luego pues habrá habido otro rato esta mañana. Estoy segura que acabarán viendo la demostración, o sea que ánimo. A continuación, doy la palabra a Carlos Canosa, de Cuico. ¿No? Cuico es una plataforma digital desarrollada por Ferrovial Services, cuya propuesta de valor es fidelizar y disminuir la rotación de los clientes. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Luis, Carlos, por permitirnos estar hoy aquí. Yo soy Carlos Canosa, soy jefe de proyectos estratégicos en Ferrovial Servicios España y además soy manager de Cuico. Es la nueva solución, la nueva plataforma que hemos creado que va a permitir a vosotros, a las aseguradoras, fidelizar a vuestros clientes, reducir la tasa de salida que tenemos y hacerlo además en uno de los puntos de mayor fricción hoy en día, que es cuando la póliza que tenemos no cubre el siniestro que sucede. Para ello, lo que hemos hecho ha sido trasladar
todo el conocimiento que tenemos desde Ferrovial Servicios en los más de 20 años de experiencia que tenemos en servicios de pequeñas reparaciones, reformas, mantenimientos y limpiezas a esta nueva plataforma. Para que os hagáis una idea, nosotros gestionamos más de 100.000 inmuebles, patrimonio inmobiliario, y más de 22 millones de metros cuadrados de sector terciario e industrial, en mantenimiento preventivo, correctivo y este tipo de servicios. ¿Cómo podemos fidelizar a los clientes dentro del sector asegurador? Pues lo hacemos dando una plataforma donde los clientes van a poder ver una comparativa de proveedores locales homologados por Ferrovial Servicios para una serie de gremios: cerrajería, desatascos, electricidad, pequeñas obras, reformas, para que puedan elegir libremente cuál es el proveedor que necesitan cuando nosotros, como aseguradoras, no les podemos dar una solución, no les podemos cubrir el siniestro que tienen. Vale. ¿Cuáles serían o cómo podemos ver el impacto que tendría Cuico dentro del Customer Journey de estos asegurados? Bueno, tendríamos un siniestro, lo cual genera tensión a los clientes. Cuando el asegurado contacta con la aseguradora y realiza una serie de llamadas, incluso recibe la visita de un perito una o varias veces y finalmente se le dice que no le cubrimos, que la aseguradora no cubre el riesgo, al final el cliente, el asegurado, se siente desprotegido, se siente frustrado, pierde tiempo, pierde esfuerzo. Al final tiene que encontrar una solución y arreglarlo como puede. Y eso termina, al final, en lo que ninguno de los que estamos aquí queremos, que es que el cliente no se siente fidelizado y busca una nueva compañía de seguros. Nosotros sabemos, y los estudios así lo indican, que el efecto que genera una experiencia negativa dentro del sector seguros necesita de al menos 6 experiencias positivas para poder ser contrarrestada. Y por eso, desde Cuico, desde Ferrovial Servicios, lo que queremos es apostar en la fidelización de los clientes en este punto, no irritándoles. ¿Cómo podríamos introducirnos dentro de vuestra propuesta de valor para los clientes? Pues siguiendo el esquema anterior, en el siniestro que tenemos, donde se produce esa tensión del cliente, lo que hacemos es transmitirle la confianza de que, independientemente de que la póliza le cubra o no, va a poder solucionarlo. Va a haber alguien que le acompañe a lo largo de todo el proceso y pueda asesorarle y darle la solución que necesita. En el caso en el que le comuniquemos que la póliza no cubre el siniestro, le pondríamos en contacto con Cuico vía digital o telefónica, de forma que uno de nuestros asesores in situ, porque somos más que una plataforma, tenemos gente en las ciudades donde trabajamos, peritos, ingenieros, arquitectos, que se desplazan a las instalaciones de los clientes y les asesoran in situ, le comunicaríamos la existencia de Cuico y que pueden ponerse en contacto con nosotros. Si los datos que necesitamos son complejos, son relevantes, necesitamos fotografías, tomar medidas para hacer un presupuesto más complejo, este perito, este ingeniero, realiza esa captura de datos junto con el cliente, de forma que eliminamos todo ese proceso, esa frustración, esa pérdida de tiempo y de esfuerzo por parte del cliente, ofreciéndole una solución fiable que además determina al final en un cliente enteramente satisfecho. Implementar Cuico dentro de la propuesta de valor de una aseguradora al final genera 3 cosas. Reduce la tasa de abandono de nuestros clientes cuando la póliza no cubre el siniestro, genera que nuestros clientes estén más satisfechos y además los fideliza de una forma muy sencilla, muy ágil, muy eficaz y, lo más importante, sin costar un duro adicional a las aseguradoras, porque el modelo de negocio de Cuico es cobrar una pequeña comisión a los proveedores por cada transacción que se realiza, ¿vale? Con lo que inicialmente la aseguradora no tendría ningún coste a la hora de implementar Cuico dentro de su cadena de valor. Para nosotros, para Ferrovial Servicios, la fidelidad es la clave del éxito. Entendemos que los clientes que son fieles recomiendan las marcas, los seguros en este caso, a sus familiares y amigos. Además, se gastan más dinero en estos seguros, de forma que podemos utilizar los seguros multirriesgo de daño como piedra angular sobre la que hacer crecer el portfolio de diferentes servicios y seguros que ofrecéis a vuestros asegurados. ¿Por qué elegir Cuico? ¿Por qué integrar Cuico en vuestra cadena de valor? Bueno, por una parte por el equipo que tengo el placer de dirigir, por el potencial que tiene esta startup que ha nacido dentro de una corporate como es Ferrovial y el impulso que le estamos dando desde entonces. Podéis ver la progresión. Hemos salido hace 3 semanas aproximadamente en la primera ciudad, en Alicante. El mes que viene estaremos en la segunda provincia y a final de año estaremos en las principales ciudades españolas.
Esto es posible única y exclusivamente debido al soporte, al compromiso que tiene Ferrovial Servicios con la digitalización de este sector y con la inversión que estamos haciendo en él. Además de los 3 valores que estamos dando a los clientes, a los asegurados, que es ese asesoramiento experto, independiente, por parte de profesionales cualificados, y luego esa seguridad en la contratación del profesional que finalmente elijan. ¿Qué quieren? ¿Al más barato? ¿Al que me pueda hacer el trabajo más fácil, más rápido? ¿O quiero al mejor valorado por empresas o por clientes como yo? Pueden elegir, damos libre elección de proveedor al final, ¿vale? Y todo esto a través de una comparativa que generamos de forma inmediata gracias a los algoritmos, a la inteligencia matemática de la que hemos dotado a la plataforma. Simplemente, para finalizar, quisiera hacer un llamamiento para que veáis en vuestras propias empresas, en vuestras propias compañías, los beneficios que genera Quico, que hagamos un piloto juntos. Y como último punto, simplemente pediros que nos votéis como mejor startup en el ámbito de la fidelización de los clientes cuando la póliza no cubre el siniestro. Muchas gracias a todos. A continuación, Óscar Ruiz de Gopegui nos presentará Aparatxi. Aparatxi es una plataforma digital que es capaz de poner en valor los contenidos audiovisuales que pueden generar los 3.000 millones de personas que tienen un smartphone para las diferentes industrias, y nos lo contará. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Ongi etorri. Tengo el placer de presentaros Aparatxi Planet, un proyecto vinculado a la comunicación y con muchas sinergias y grandes sinergias al mundo del seguro, que por ello estamos hoy aquí. Decir que yo hice actuariales en Sarrico y otros 3 miembros del equipo también estudiamos esta carrera. Por eso al principio vimos las sinergias que tenía con el mundo de la comunicación, pero acabamos y los últimos 3-4 meses estamos desarrollando un proyecto muy vinculado al mundo del seguro. Bueno, la situación actual del mundo de la comunicación, ¿cómo funcionan? Están las redes sociales con los usuarios por un lado y los medios de comunicación. Cada una de ellas tiene 2 grandes problemas. El primero, los medios de comunicación no están ni en tiempo real, no llegan donde las cosas ocurren y el coste estructural que tienen es enorme. Por otro lado, las redes sociales con los más de 3.000 millones de smartphones que hay en el mundo, estas redes están inundadas de contenidos que la mayoría de ellos, un alto porcentaje son fake news. Aparatxi Planet. A la izquierda tenemos 3 modelos de captación de contenidos audiovisuales que tratamos de conectar los más de 3.000 millones de usuarios que hay perdidos por el mundo con Get the News, nuestra plataforma digital y absolutamente disruptiva. Integramos las nuevas tecnologías para conectarlo a nuestra base de datos, que actualmente tenemos más de 50.000 medios repartidos por todo el mundo. Queremos hacer la conexión entre los 3.000 millones de usuarios con los más de 50.000 medios. Vamos a poner un vídeo que explica bastante mejor que mis palabras Get the News. Ahora, aumentar el impacto de sus noticias es posible. Multiplicar la efectividad de su comunicación. Ofrecer historias de alcance global, atractivas y relevantes para su audiencia. Con Get the News. Get the News es la solución tecnológica a la medida de sus necesidades. Una plataforma digital de compra para medios de comunicación que reúne en un mismo lugar los mejores contenidos audiovisuales. Get the News permite de forma eficaz, inmediata y fácil el acceso a vídeos, fotografías y audios de interés informativo generados tanto por profesionales como por personas corrientes en todo el mundo. La crónica en imágenes del reportero, el suceso impactante captado de manera casual por un ciudadano, la denuncia recogida por el voluntario de una ONG. Contenidos impactantes, exclusivos y verificados para su tranquilidad. Sin intermediarios, con ojos en todo el mundo, en el lugar de la noticia. Get the News es la herramienta definitiva de monitorización de la actualidad que sitúa su comunicación un paso por delante de la competencia. Get the News. Bueno, me gustaría, no sé si os acordaréis, esto es un Nokia muy antiguo. Esto era un móvil, hasta el 2007 cambió el mundo y hoy en día todos nosotros tenemos esto que le llamamos magia.
¿Por qué os cuento esto? La solución que ofrecemos es posible hoy gracias al momento tecnológico en el que nos encontramos. Con las 3 diferentes modelos de captación que tenemos, productos, Aparachis es sin ninguna duda el más disruptivo de ellos. Somos capaces, 1, por el cloud, de estar en todo el mundo y en tiempo real. 2, certificar y datar todas esas noticias gracias al blockchain. Y, por supuesto, nuestro gran desafío, la inteligencia artificial para la veracidad. Los medios y los seguros necesitan veracidad. Los medios para evitar las fake news y, por supuesto, los seguros para evitar el fraude. Vamos a poner otro vídeo donde se explica muy bien el proyecto disruptivo, la aplicación disponible para todos vosotros y para más de 3.000 millones de personas, Aparachis. ¿Cuántas imágenes hechas por personas como tú ves a diario en las noticias? Exacto. Los medios de comunicación necesitan algo que tú tienes. A ti, en el momento justo, con tu móvil en la mano, captando lo que ningún periodista ha recogido. Bienvenido a Aparachis, el lugar donde por primera vez tus vídeos e imágenes te permiten ganar dinero como informador. Contigo y no de ti. Cambiamos las reglas para que tú también participes en el mercado de la información. En cualquier momento, en cualquier lugar, tus imágenes pasan a tener valor real como noticia. Los periodistas tienen sus cámaras y equipos profesionales. Tú, la cámara de tu smartphone. Tu ventaja, estás en el momento y lugar en el que ocurren las cosas. Nosotros te conectamos con los medios de comunicación de todo el mundo. Regístrate ahora, descarga nuestra app de manera gratuita y comienza a ganar dinero con tus contenidos. Fácil, ¿verdad? Pues eso, tratamos de conectar los 3.000 millones de smartphones con más de 50.000 medios que tenemos actualmente y en el momento en que nosotros, con un equipo de periodistas, de fact-checkers apoyados de la tecnología más disruptiva, venderlos a esos medios y en el momento que se produce la venta, gran parte de ese beneficio se devuelve al Aparachi. Pero bueno, lo que nos ocupa hoy aquí es el mundo de la InsurTech y cómo en estos últimos 4 o 5 meses estamos trabajando en un proyecto que van a ser unas cámaras que podrán ir implementadas desde una bicicleta hasta un camión, en diferentes sectores. Con eso y con las estadísticas que estamos acostumbrados los estuarios a trabajar con ellas, trataremos de predecir sucesos actuales, siniestros o incluso futuros. Y el gran problema que tienen los seguros en el ramo, sobre todo no vida, el fraude. Trataremos de disminuir la tasa de fraude en las cuentas de resultados de los seguros. Tenemos aquí un último punto que lo voy a dejar como duda para que os acerquéis. Nos ha facilitado Carlos al stand de Community of Insurance para esta y alguna otra duda. Así que nada, muchísimas gracias a todas y a todos. Es que ricasco. A continuación, Antonio Justicia nos presentará Go Insurance Software. Es un software, es una plataforma web que lo que permite es desarrollar productos y poner en marcha la distribución de los mismos de forma ágil y sencilla. Gracias. Buenos días, os voy a presentar a Gecko. ¿Qué es Gecko? Pues es un sistema de comercialización. Es un sistema de comercialización de productos, servicios y sus combinaciones de una forma paramétrica, ágil y flexible. ¿Vale? Gecko realmente tenemos 3 módulos. Uno es un taller de productos que nos permite configurar cualquier necesidad aseguradora que se nos ocurra, tanto presente como futura. Luego tenemos un módulo de tarifas para definir el comportamiento asociado a ese producto económico y luego tenemos un módulo de comercialización que de forma automática lee la información del producto y permite realizar cotizaciones, presupuestos, suplementos y lo que es un contrato. ¿Vale? ¿Cuáles son los objetivos principales de Gecko? Pues dar flexibilidad e inmediatez al desarrollo de productos de una forma paramétrica, adaptarse a las cambiantes necesidades de los clientes, es decir, agilizar nuestra propuesta de valor. ¿Vale? Otra que tiene es combinar garantías, permite combinar garantías de diferentes líneas de negocio para generar un contrato de seguro único con garantías permanentes o temporales y sobre todo facilita el time to market, es decir, tenemos un time to market casi inmediato. A continuación, pues vamos a ver un vídeo con una demo y así vemos el producto.
General. Me imagino que será ese. Dale a ver. Dale que no tenemos tiempo. No, ese no es. Estaba aquí preparado. En Gecko. Muy mal. Oye, ¿me cuenta el tiempo? Ese. Perdonad, que no encuentro en el vídeo. Gecko. Ahí no está. No, esa es la... Muy mal. Bueno, ya que el vídeo parece que no lo podemos ver, pues os voy a contar un poco en qué consiste Gecko. Tenemos, digamos, un taller de productos donde primero tenemos un módulo de ficheros maestros donde vamos a definir cada uno de los objetos que tiene, es decir, las garantías, agrupaciones de garantías, subgarantías, los planes de pago, los tipos de riesgo, ¿vale? A continuación entramos en un taller de producto donde tenemos 3 niveles, lo que es nivel de producto, nivel de riesgo y nivel de garantía, subgarantía o agrupación de garantías. Y en todos los niveles pues puedes definir planes de pago, medios de pago, formularios, que son características. Una característica propia a nivel de producto sería la información del tomador, ¿vale? Sería también la información del agente, donde tenemos el código de agente comercial y la estructura comercial. Pues está hecho de tal forma que puedes definir esa característica y arrastrar y soltar. O sea, es muy dinámico y muy flexible, ¿vale? A continuación, en la parte de riesgos, pues igual, podríamos definir planes de pago, medios de pago, impuestos. También tienes formularios que son características y, por ejemplo, si tenemos un riesgo que es coche, pues las características del coche. Marca, modelo, lista de conductores, pagador, etcétera, ¿vale? Luego tenemos un módulo de garantías asociadas al riesgo, donde podemos tener garantías, subgarantías o agrupaciones de garantías. Una agrupación de garantías realmente es, nos hemos copiado un poco del mundo de las teleco, pues sería, digamos, es combinar un producto. Como tenemos, por ejemplo, como Movistar nos ofrece un producto de ADSL, llamadas, si nos gusta el fútbol nos da el fútbol, nos gusta el cine nos da el cine, nos da películas, etcétera, ¿vale? Dentro de la parte de garantías, pues podemos configurar diferentes tipos de capitales, diferentes tipos de franquicias, servicios, límites, bueno, muchas cosas, ¿vale? Luego tenemos un módulo de tarifa donde le vas a dar un comportamiento económico a ese producto o servicio que has definido. Y luego lo más importante es que puedes definir cualquier necesidad aseguradora y luego tienes un sistema de contratación o suscripción que es automático. Lo que te hace es leer la información del producto y te va mostrando una serie de pantallas de forma automática sin que tengas que programar una sola línea de código, ¿vale? De hecho, bueno, es un fastidio, perdóname la frase, no poder ver el vídeo, pero bueno, en el stand de Community of Insurance tenemos el vídeo que íbamos a ver, que dura más o menos unos 5 minutos y bueno, no sé qué más contaros, porque como se me ha estropeado un poco el tema con el tema del vídeo, pero bueno, si queréis cualquier información podéis pasaros por el stand y solo quería agradecer a Carlos y a Luis la oportunidad que nos han dado y al equipo de Community y bueno, no sé si me queda más tiempo. Así que nada, muchas gracias y buen día. Hola, buenos días. Vamos a cambiar idioma ahora. I will speak in English. First of all, thanks Community of Insurance, Luis and Carlos for inviting us to the stage. Together with 3 of our DIA InsurTechs. Before that, I would like to introduce them in a certain context to show you why we have invited those 3 InsurTechs. Actually, this year is my 25th anniversary in insurance. Looking around, I guess there are some people who already did that, but most of you will have quite a lot of experience in insurance, I assume. And it's fair to say for me that the last 5 years have been more exciting than the first 20 years.
And that's even though I've always worked in innovation, I've always worked in digital transformation. Even though 12 years ago I created a startup, an insurance startup, an online digital insurance company. And even at that moment, when we looked around, there were only like 5 to 10 companies that we would now call insurtechs. Well, 4 years ago, together with Roger Prevarelli, we created DIA, Digital Insurance Agenda. And we were on a mission to really change and accelerate the digital transformation of the industry. So we tried to find 100 startups in insurtech at that moment. Insurtech didn't even exist as a word, actually. It was very hard to find 100. In the end, we found 50 that we could put on a stage. Now, 4 years later, we've got over 3,000 companies that call themselves insurtech in our network. And each year we select 100 that we consider to be the best and show them to the rest of the world. Well, Luis and Carlos have asked us to, from those 100, select even further and select 3 very good ones. And we did so. They actually are coming from Holland, they're coming from Germany, Israel, Ireland, UK. And we not only think ourselves they are very good, actually they've been voted by over 1,000 insurance executives from out of 50 countries as among the best in the world. And best in the world means that they really take the challenges of the industry at hand. For example, they increase efficiency, improve customer engagement, open up new revenue streams and the like. And the first company that I would like to present to you is Extract. They're a very good example of that. They are on a mission actually to change the claims processes in the industry. I don't have to tell you, but traditionally, if you look at after an incident or an accident, what happens is most processes are manual. So there's a phone call, there's a pen or pencil drawing of the accident, and obviously that's a slow process. It's inaccurate and it's expensive. What Extract is doing, they have developed a connected claims platform that changes that all. Actually, by really collecting the data directly from policyholders, from a connected car, and making sure that this is visualized in such a way that the claims handler can easily recreate what happened. Well, obviously, that increases efficiency, that makes the process faster and more accurate. I would like to welcome on stage Extract. Thanks, Reggie. What a great introduction. So I'm sure a lot of people here today own a car. And at one point, unfortunately, you will experience a motor claim. And it can be a very traumatic experience. It usually involves a lot of back and forth between you and your insurance company. And it usually never gets settled as quickly as you wanted it to. They say that if you've had a bad claims experience, you're 83% more likely to move insurer. And the #1 reason for having a bad experience is the time in which it takes to settle that claim. And when we look at the claims process today, insurers are still sending out claims forms to collect data. Now, while some have moved on to an online form, it's still asking 21 questions to fill out online, and it's not a great customer experience. And the reason is that when it comes to innovation, claims has been left behind. The big claims platforms today are still using comments boxes, drop-down menus, and we're expecting claims handlers to make really important decisions looking at only raw text with nothing visual. Well, this is about to change. Extract is bringing motor claims into the 21st century by transforming the FNOL process and introducing a new customer experience. I'm going to show you how. Great. So this is the portal that the claims handler uses. So at FNOL, they can have a conversation with the policyholder and create a new claim. Now, at this point, they enter in the date and time the incident happened, and then also the license plate of the vehicle. But I'll just put in Extract. And at this point, we can continue to ask a number of questions to the policyholder and go through the process, or we now save the claim, and we want to share a link with the policyholder to get their version of events, so they can tell us exactly what happened. And we'll put in our email address and send. So this can be sent to the policyholder by an SMS or an email, and we go back to our emails, and the policyholder, there we go, receive this. This is fully white labeled as well, and we click here to get started.
I'll do it again. There we go. So the first question we're asked is to enter in the license plate of the vehicle. So we enter in extract, and we click start. And then we want to know, tell us exactly where the crash happened. So we put in the location, and we click here. We'll go to the Harry Potter Studios in London. So that's fine. So the next question is, tell us exactly where the crash took place. So we're going to say it happened at this roundabout here. And we zoom in to exactly where we want to be. And now we're asked to drag the pin to exactly the point on the map where the crash happened. And it happened right here. And then we're asked, what's the date and time? And we've already given that to the claims handler, so we just confirm it's correct. Now we want to know, what direction was I coming from? So I click on my vehicle pin, and I'll say I was already on the roundabout, so I was just here, coming from this way. And we go straight into damage. Tell us what damage has happened to your vehicle. Well, I was hit from the left-hand side, and we can go through the different severities of damage, and we'll say this was really severe damage. And we have some front left corner heavy damage, and we have some damage to our front left wheel as well. And we click OK. So now we want to know, what was the third party involved? Was it a car? Was it a motorbike? Was it a bicycle? And what direction were they coming from? And we'll say that it was a car and they were coming from this way. So you see here, we've built out this scenario very, very quickly and very easily. And then we can add in some text. So here, I'll change that. Any text. Click finish. And done. So we go back to our claims portal. And this was a blank claim. And if I go back to my screen here, we can see this was the claim I created, and we've got a PH, which means we've received policyholder information. And you'll receive this as an alert as a claims handler. And you click into the incident, and you'll see now that the whole incident has been pre-populated with what the claims handler has told us. They could be on their smartphone, their tablet, and this information is presented to you within seconds after them submitting it. And we can replay the crash from start to finish, and we'll see what happens. If we click into our damage panel, we can assess whether the vehicle is repairable or whether it's a total loss in real time. And we can see here that this vehicle is total loss, so it can go straight to the body shop, straight to the salvage, sorry. And we get this data from our partner, Auditex. We can also go into the weather conditions as well. We can see live weather at the time is cloudy, didn't make a big difference to what happened in the incident. But we want to also add in some information around the third-party vehicle involved. So we can put in their license plate, we call them extract 2, and we'll say that there was damage to the front of their vehicle, heavy damage, and we save it. But the key question we want to find out is, who was at fault? What's the liability decision? So we go into our liability panel, and then we're asked, first question is, where did this take place? So what happened at a roundabout? And we click send. And what's happening is we get asked a number of questions to explain the scenario, such as, what way was the insured traveling? So we were proceeding in lane on the roundabout, and we click send. So now we want to know, what was the third party doing? Well, they were entering the roundabout, and we click send. Next question in the list is, was there traffic lights at the incident? So we don't know, so let's go into Street View and see, because we can see exactly where the road happens, we can see the third party came from this road, and we can see there was no traffic lights here. So we go to no, and we click send. So what's happening now is, in the background, the AI is collecting all this information around the scenario, and it's predicting that this was 100% fault against the third party. And we're backing up that decision with highway code, case law. And what's just happened is, we have just, with one touch point, settled the claim in about 4 minutes. Can you imagine what that experience would be like for a policyholder, knowing that you can contact them and say, we're settled and we know the price of your vehicle and we're going to settle the claim quickly? It's a completely transformative claims journey. So I want to show you another aspect of the Extract platform. And when we talk about telematics in insurance, we're more familiar with it being used for young drivers and for fleets. But when we talk about the connected car, this applies to every vehicle, because every new vehicle in Europe today is a connected car producing lots of rich data. And I want to show you how Extract can take this rich data and feed it into the claims process. This is a real claim from data taken directly from a vehicle. You can see straight away that they were speeding, doing 45 in a 30 zone. They then came down this road and they put on the brakes, so they tried to slow down. They then came into the bend and we get a harsh cornering event, and then we get an impact. We'll see here, it was only a small impact, 2.6 Gs. The likelihood of injury sustained is low, so we're pretty sure there's nobody injured in this incident. If we go into our weather conditions, we can see that the visibility was poor, it was raining, it was middle of the night as well. And all these insights is available within about 5 seconds after this incident occurring, all automated. But this is a very strange one, because just after the incident, if we go back to our cornering, we can see that in Street View, where they were, and the small impact was this island in the road here. So they came around the bend too quickly, hit the island. What usually happens after a crash is you stop, you slow down, you assess what happens.
but we get a harsh acceleration event. They sped off down the road again, which is strange. So there's actually a second part to this claim that I don't have time to show you again, but if you come and see me afterwards, I'll explain. Michael. I guess that you can see why they are one of the audience favorites at the DIA. The next speakers actually are as well. And I heard in the panels a discussion about, okay, how to execute on InsurTech. And that's a challenge obviously for most insurance companies. So really how to leverage InsurTech. Well, all these three companies and also the next one already managed to do that. It's not about will they do in the future, and they already proved to do so. So the next speakers are Digital Insurance Group. They are also a very great example of a leading insurtechs in the world. They've got a data-driven platform that actually enables insurers, banks and other companies to really offer their customers integrated solutions in insurance at lightning speed, really with a very fast time to market. They actually were originated from two insurtechs 2 years ago. They merged together formed the Digital Insurance Group. Next on stage, please welcome Ingo Wegeber. He will tell you everything about what they're doing. Okay, hello everyone. It's brutal out there. It's like a war. Everyone is fighting for your customer, right? And not just your existing customer, but they're also fighting with you for new customers. But what's even worse, it's like a guerrilla war. What does it mean? It means you don't know who your enemy is, and you don't know where it is and who it is, right? In the past, it was easy. As an insurer, you would fight against the other insurers, right? Okay, you had some bank insurance players as well. But in today's world, everyone wants to own the customer, right? You have insurtechs, you have fintechs, you have the aggregators, you have the big tech companies like the Google and the Amazons of this world. You have the car OEMs like the Teslas and the Volvos who are offering subscription-based services, integrating insurance into that. You have retailers and many, many more. But you know all of this, right? Because that's why you're here. You understand that insurers need to build new digital tools in order to deliver a better customer experience, deliver end-to-end customer journeys. So why, if we all know this, why is it so difficult for insurers to innovate fast? I can tell you the number one reason for that is IT. It's legacy IT. It's a complex IT architecture that is holding back innovation, right? That's where we come in as Digital Insurance Group. We are a next generation technology partner. We work with banks, insurers, and brokers. We work for the likes of Allianz, Zurich Insurance, Aon, and others. We have developed a very powerful API platform as well as a distribution and customer engagement suite. We deliver mobile apps, customer portals, as well as ecosystem connect platforms. We are product agnostic. That means we have solutions for life insurance, health insurance, as well as general insurance. And the good thing is we do work globally. Today, I have 3 very short demos with me, stuff that we built. So the first one is a life insurance application, which is part of a larger bank insurance solution. The second one is a data-driven motor insurance application powered by telematics. And the third one is around health insurance and employee benefit. So the first one I start with is, as I said, life insurance. We built in only a few months 3 things, which is a transactional tool where you can buy a policy, you can compare prices, get the policy. The second is a customer portal. And the third thing is an administration and an agency portal. So let me see, I hope that works.
Okay, so we're starting some personal details, family situation. All right, so we select the coverage, look at the exclusions. We're filling in social security numbers. Here, what we're doing is we're connecting to Equifax to do KYC. So that's an external service. And the next step, filling in bank account details, getting a policy automatically in our portal. So this is the customer portal. You can log in. Automatically, you see the policy that you just bought. You can see the coverages. You see the beneficiaries. What you can even do here, you can change the beneficiary, which is pretty cool. Again, look at all the policy details. Payments. So look at the payments that you've done. You can check the progress of the payments, and you can also change the payment methods. So that's a very quick rundown of that tool. And the next one, what I'd like to show you is basically around car insurance. Here the idea is having, as you know, car insurance is very difficult, many questions. We try to minimize the number of questions that you need to answer. So we're using all kind of tools and services. So for instance, the first, what you see here, I upload a picture of the license plate that is connected to a database. We retrieve automatically the car make and model and all the details of that. Let me just see, okay. Okay, so this is the car, read through OCR. So fill in some data, personal data, which still is needed. What we then did at the next step, we connected to GPS. So if you're at home, you don't have to put in your address. We automatically recognize where you are. So it again saves you time and friction. In filling out going through this funnel. Some more questions to tailor the package. We're also, in the background, we're also comparing this with insurance of your 3 competitors, which is pretty cool to find out how do your competitors price the product. Here we're connecting to social media in order to pre-fill more data, but also create a login and an account for your customer portal, because you not just want to buy a product, but obviously you want to also manage it. So here we have integrated a payment service, but we can integrate any other. So you bought the policy, get an email with the policy. This is now the automatic login to your customer portal. Not just you can do first notification of loss, you can manage your policies, but what you can do is you can take a look at your routes, the route that you've been driving, just using your smartphone, and everything will be kind of measured. What we have done is, you'll see this. Okay. Wasn't working. Okay, what we have done is we have connected to a claims database and a database of accidents. So we compare the route that you're taking with basically the database, and we propose a better route for you to go, which is more safe, and we do the same if you want to park a car and the likes. Okay, so that's pretty much it on this one. The final one is a health insurance solution we delivered for Aon. They have been giving that to their corporate customers to... Thanks, Ingo. I think the demos showed as well how international your company is. I probably am the only one in this room who could read the last ones, or I think there are 2 other Dutch people actually. The next company actually is also working very internationally. They are in robotic process automation, or RPA for short. RPA is a very hot topic in insurance at the moment, rightfully so, because of the proven productivity increases that it shows.
Cryon is one of the leaders in that field in the world at the moment, and that's basically because of several reasons. One of the reasons is their very intuitive interface, which makes it very easy to work with. Another aspect is they've got something which is called a process discovery solution. It's AI powered, and actually what it does, it automatically tries to find the processes that are ready to be automated. Next on stage, Darius, to show you that all. Okay, thanks a lot. So my name is Darius Hasik. I'm the general manager for Cryon in EMEA. So many insurance companies over the past few years already started to integrate robotic process automation into their day-to-day business activities and processes. Why? Because many businesses still rely heavily on manual repetitive tasks. So like copying data from one application and paste that data into another, like synchronizing SAP and Excel. This is pretty inefficient and do not unfold any human potential or creativity at all. This is one reason why robotic process automation is such a promising technology. So bots can take almost any cumbersome manual task on or create new services for a much better customer and employee experience. So bots can work unattended. This means you have just a virtual workforce which independently work on standard processes. Bots can work attended, like a digital assistants, which always be on and support you on your desktop to speed up your process. And bots can be hybrid. This means I have a back office supporter which just support me in my daily work where I can hand over tasks to make me much more efficient. But when we talk about robotics, we talk mainly about automation. But if you look at an RPA project consists of 3 different steps. So number 1 is the discovery. So discover the right processes to automate. The second one is that we select the right process which has the highest return on invest possibility. And third is then to automate the process. So for the first 2 steps, discover and select, companies spend 70% of the whole RPA investment. And why? Because this is a complete manual process. So this is where process discovery comes in. Process discovery automatically detects processes to automate and which are suitable for RPA. So the combination of process discovery and robotic process automation gives you the possibility to select, to identify, choose, automate the processes much, much faster with really less time, and maybe even you detect processes you never thought about. So let me give you an example of a claims management process, and typical one. So just think about a person is just handling an Excel spreadsheet and on the other hand, an claims process. So what happens here is he just, as usual, or not, now he's doing it, going to an Excel spreadsheet where you have all the information, copy this data into a claims form where you search for the name, he just type in the email address, the purpose, he types in the date. So he's going in the usual process. That has nothing to do with robotics. This is the daily work of the person. And in this daily work, he's doing maybe also some other stuff. He just look at some video which was sent by WhatsApp, and it's an interesting one. Okay, it's an octopus, I really like it, but it's totally disrupted this process at that moment. But it's a human. But then finally, he ends up with finalizing the process. So what if you would automatically detect this process by just learning what people are doing at the front end or at your business users, and then come up with the process in a list, and you can click the process and see exactly what this person has done. You see the screenshots, you see that he worked with Excel and synchronized all of this. And now, after you just selected the processes you think are worth to automate, you just go to an RPA tool, in our case, RPA from Cryon, and you see the full process now.
already close to be ready. Of course, you develop it further, but then you can run it. And just think about your business users, your employees, train a bot and program a bot and help the Center of Excellence to go forward here. So let me summarize what we've seen. What we've seen is, first of all, you automatically can detect processes. This one was just one process with one person. Just think about 10 persons do that for 10 days, how much processes you will identify. Based on Forrester research, 50% of all processes in insurances which can be automated are not even detected. Second is, and by the way, in this process you may be seeing, we don't see an octopus. It's not there because it's personal and we just delete this information. Second is, you get an ROI calculator which helps you to identify the right process to automate. Number one, how many persons run the process, how long the process ran, how many applications were there, how many variances were there, how many steps the process has. All this information we give you to help you to identify the right process. And finally, automate. So by a click, you see it's loaded into our product. So what Process Discovery gives you is gives you transparency in the processes of your company and even document them for auditing purposes, how they're executed today. So some experience from the field. We had one customer who ran Process Discovery for 4 days with 4 persons. They detected more than 50 processes to automate, which are ready for the RPA developers. Second is, they tell us they even detected 2 processes they never were thinking about, that persons run this process, but they are just like continuous doing this, and they detected them. And of course, they were 5 times faster, that they say, from the discovery to automation, and even saved a lot of time here. We have a lot of other examples for the RPA area in addition, and afterwards we can have a discussion upstairs, where you reduce the processing time from 45 minutes to 1.5 minutes in unattended, where you raise the customer satisfaction, where you lower by 70% the call time or the wait time for a person in an insurance call center. But just in short and to summarize, what Cryon helps you with is Cryon. Really multiply the strategic impact of RPA, because you not only can automate, you can automate the automation. Thanks a lot.